no tengo la capacidad, pero mi hermano es menor y él no tiene la suficiente edad para ser independiente, pero mi abuelo no lo quiere ahí. Y eso me llamó. Vemos que esa gente tienen sus niveles de trabajo sucio, como sacrifican animales, beben cosas sucias. ¿Llegaste a eso? No, ni siquiera cuando en un tiempo me vi en un asunto de adolescente y de joven ahí, a bailar gaga, ¿tú sabes lo que es? Sí, claro. Había que subirlo en la silla y yo, no, a mí no me vengas con eso. Que había que meterlo en la silla, echarle una agua extraña. No me venga con eso, que yo no entro ahí. Porque que yo puedo decir que hay una preparación previa, hay un punto donde Dios no permite que tú te expongas tanto. Un ejemplo, yo tenía resguardo. Conociendo el mundo espiritual. Gracias por siempre elegirnos como plataforma. Hoy tenemos con nosotros en cabina al pastor Michel, que hoy abiertamente nos estará hablando del mundo espiritual. Ustedes saben que el mundo espiritual es abierto. Pastor Michel, bienvenido. Gracias por tenernos pendientes. Para mí es un honor estar con ustedes acá. De verdad que una honra para nosotros tenerte aquí en esta plataforma RCA Radio Cielos Abiertos. Y vamos a hablar un poco del mundo espiritual. Yo sé que el pastor me decía fuera de cámara, él no ama mucho la cámara, pero hoy Dios lo tiene aquí para que nos hable del mundo espiritual. Hablemos del mundo espiritual, pastor. Iniciando, podríamos decir que el mundo espiritual es muy complejo. Yo soy la persona que creo que el mundo espiritual es complejo y necesariamente nosotros los cristianos debemos de tener los conocimientos necesarios para poder combatir aquellas cosas oscuras que se encuentran y que nosotros no sabemos. Porque mayormente a nosotros nos enseñaron a vivir un evangelio peleando contra el pecado. Y peleamos contra el pecado y obviamos ciertas cosas que son necesarias que la conozcamos. Y es por eso que hoy, dadas las circunstancias, como dijiste, no me gusta mucho la cámara, pero estamos aquí para quizás contestar algunas preguntas, para aclarar algunos puntos que creo que son imprescindibles en la vida de un creyente. Porque uno llega a la iglesia y se pregunta, ¿por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tantas personas con escasez? ¿Por qué hay personas que no crecen espiritualmente? ¿Qué es lo que pasa? Si estamos adorando a un Dios vivo, si estamos buscando a un Dios que restaura, a un Dios que suple, ¿por qué hay tanta precariedad dentro de la iglesia? Son preguntas que tienen sus respuestas ahí, pero que muchos no salen a contestarla, a responderla. Y hoy vamos a responder algunas. Muchas personas dentro de la iglesia se sienten atacados donde quizás supuestamente trabajo de hechicería le han tirado. ¿Crees que a un cristiano le puede caer brujería? Vamos a entrar a un punto que es complicado, pero hay un punto. A un cristiano que viva una fe genuina, no. Pero cuando se habla de un cristiano, hay un plano a veces muy amplio, que en ese plano amplio no llegamos a obtener los estándares que te pueden calificar como una persona meramente cristiana. Y es allí donde entra la confusión. Pero si está en la iglesia, ¿por qué le caen ciertas cosas? Lo primero que una persona tiene que tener en claro es que si le cayó alguna brujería que le echaron es porque tienes portales abiertos. Y esos portales deben ser cerrados. De lo contrario, será una presa fácil para el mundo de las tinieblas. O sea, cristiano genuino, que ora, que busca a Dios, que se somete a las escrituras, es imposible que pueda estar poseído por algún espíritu. O pueda ser atacado por hechicería. O pueda ser atacado, pero no pueda ser afectado directamente por lo que es la brujería. Hay cristianos que entran en desesperación y usted estuvo hablando acerca de las enfermedades. Cristianos que se han visto enfermos y no han visto el milagro en su vida en vía de oración y han acudido a brujos. Ese es un error, un grave error. Mira, una de las cosas por las que suceden en ciertos puntos es porque la iglesia ha dejado de hacer su función.
realmente la gente no tiene esperanza dentro de la iglesia porque nosotros hemos tomado el evangelio de manera vaga. El evangelio es un compromiso, es una responsabilidad. El evangelio es un mundo donde cuando Dios te llamó a ti, Él te entregó una responsabilidad enorme. Ahora bien, el problema está en que nosotros vivimos el evangelio de manera superficial, un evangelio por arribita, un evangelio donde yo no me someto a la oración, un evangelio donde yo no me someto al ayuno. Imagínese usted que yo sea el líder principal de una iglesia, pero que mi mundo es envuelto en la carretera, envuelto en los centros comerciales, envuelto en un sinnúmero de cosas que no tiene que ver nada con mi asignación. Es obvio que yo no voy a rendir, yo no voy a tener la capacidad de resolver los problemas de la gente. Y es por eso que la gente entra en un estado de desesperación. Ahora, ¿cuál es mi deber acá? Mi deber es llamar a la gente y entender que aunque un grupito no estén haciendo su deber, usted tiene un compromiso con el cielo. El cielo, el Dios del cielo fue que te llamó. Hay que acudir a Él. Tu desesperación, en vez de llevarte a un brujo, tiene que llevarte a Dios y decirle a Dios: si tú no me bendices, yo no salgo de aquí. Hasta que tú no me sanes, yo no salgo de aquí. Dios no te dejará morir en el intento de conocerlo. Nunca Dios te dejará morir en el intento de conocerlo. Cuando Él vea que tú decidas buscarlo, Él decidirá encontrarte. Hay muchos cristianos que dicen, llegó un satanista a la iglesia y detuvo el culto. ¿Puede un satanista detener un culto evangélico? Una cosa es un culto evangélico, donde haya actividades meramente con un protocolo evangélico, pero un evangelio, vamos a decir, un servicio que esté relacionado con un ayuno extremo y con una oración potente, es imposible que un satanista pueda entrar ni siquiera a la puerta. O sea, yo lo digo porque allá en mi congregación algunos satanistas brujos han tratado de entrar y no han podido. Otros simplemente con verme y ponerle las manos han quedado temblando y dicen, no puedo entrar por ahí. Yo he invitado a brujos para la iglesia y dicen, para esa iglesia yo no voy. O sea, hay un punto, brother. Perdón, la palabra hermano en inglés porque ya lo estoy haciendo en confianza. Pero hay un punto. Debemos de reconocer que no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. ¿Tú crees que tú podrás detener a un satanista con una hora de oración? No, es imposible. Es imposible que con una hora de oración, porque nos están enseñando a orar una simple hora de oración. Yo no soy lo que alarda de orar mucho, no, pero es que una oración de una hora es simple y llanamente para tú conservarte como cristiano, pero no para escalar y para ahondar en un mundo espiritual tan complejo. Necesitamos más tiempo de oración. Necesitamos una intimidad más profunda para poder contrarrestar, y no solo contrarrestar, sino desarticular el reino de las tinieblas. Necesitamos entrar más profundo. Y cuando la iglesia entre más profundo, verá que la gente va a dejar de ir a donde los brujos. Yo no culpo a los brujos, yo culpo a la iglesia. Muchas personas se ven en la necesidad de visitar al brujo, pero el brujo vive peor que esa persona. Es que la desesperación tiene cara de hereje. Cuando tú estás desesperado, lo único que tú buscas es la solución, no importa de dónde venga. O sea, no me importa. Si ese me dice que me puede resolver, yo voy a ir aunque él esté en un estado más deprimente que el mío. Yo lo que quiero es resolver mi situación. Y eso es lo que pasa con la gente que está desesperada. Ahora, ¿qué sucede con una persona desesperada dentro de la iglesia? Es el síntoma más grande de que una persona no está llena del Espíritu Santo. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, es imposible que pueda triunfar en un mundo complejo como este. ¿Por qué? Porque lo que necesariamente necesitamos es dejar de militar en la carne y militar en el Espíritu. Y la gente se ha olvidado de eso, de que mi compromiso, yo no soy una carne que tiene un espíritu, yo soy un espíritu que tiene carne. Por lo tanto, la carne no puede dominar mi espíritu, sino que tiene que estar subyugado mediante a mi alma a estar conectado. ¿Para qué? La carne simplemente está fusionada con el espíritu en la carne. ¿Sabe para qué? Para que ella sirva como de plataforma para que el espíritu pueda conectar las cosas de Dios en la tierra. Y nosotros hoy estamos viviendo de manera inversa. Somos unos seres carnales que supuestamente tenemos
una visitación espiritual. Y ese es el error de nosotros como iglesia. Somos espíritu, que tenemos un cuerpo, no un cuerpo con espíritu. ¿Llegaste a vivir experiencia, lo que es de brillé, de culto a los demonios, cuando eras pequeño? Si te digo, mira, yo era el elegido en la familia. Yo era el que tenía que tomar el mando. Yo era el número 7, el séptimo hijo, y era el más pequeño. Como yo era el más pequeño, a mí me estaban instruyendo en el mundo de lo que es la hechicería. Yo estaba ahí de cerca con mi abuelo, y yo estaba ahí de cerca con una hermana. La hermana mía le gustaba bregar con eso también. Y gracias a Dios ahora es cristiana. Mi abuelo me tenía siempre de cerca ahí. Y yo era el nieto preferido de él porque yo era supuestamente el que tenía el llamado. Yo tenía los dos llamados. Tenía el del cielo y tenía la asignación que el diablo tenía por ahí. Pero, ¿qué sucede? Yo aborrecía en mi espíritu y en mi alma lo que era el asunto de brujería. Yo estaba ahí con mi abuelo porque yo tenía que ver lo que él hacía. Yo tenía que ver los rituales. Si te cuento que mi abuelo era un adorador satánico fuerte. A él lo buscaban. Lo contrataban para él cantar en Prillé, porque cuando ese tipo cantaba, el diablo bajaba de manera, pero rápida. No sé cuál era el misterio que tenía el viejo. Y él siempre me llevaba con él y no me gustaba eso. Nuestra relación se rompió cuando ahí, así en forma de chercha, yo me convertí. Él me dijo, usted y yo no podemos estar juntos. Pero sí, yo estaba asignado, yo estaba siendo ya entrenado para bregar con eso de la hechicería. ¿Qué tan fuerte viviste esa experiencia ahí, ese entrenamiento? ¿Qué te digo? Lo más terrible para mí era como ver lo que me hizo desencantarme ya a los 8 años, a los 8 años. A mí me llegaron a pasar por el fuego. Yo pasé por el fuego. A mí, sí. Wow. A mí me pasaron por el fuego. A mí me hicieron darle vuelta a barras y cosas así. Y yo viví esas experiencias. Y yo noté, hay algo que a los 8 años me llamó la atención. Y es lo que desde ahí como que marcó mi vida. Y es que yo tengo un hermano que él es pastor. Él es pastor ahí en Guaymate. Cuando a nosotros nos estaban pasando por el fuego, a los hermanos más pequeños, y también somos 7. A 6 nos pasaron por el fuego y a 1 no. Y recuerdo que uno de mis hermanos preguntó, ¿y por qué a Sandro, a mi hermano que era cristiano en ese tiempo, no lo pasan por el fuego? Y yo escuché cuando mi abuelo dijo, no, él no pertenece a nosotros, él pertenece a otro reino. Eso me llamó la atención porque no quisieron tenerlo cerca. Y yo me pregunté, ¿y por qué? ¿Cuál es el misterio de que mi hermano no lo quieren cerca de acá, sino que lo quieren lejos? Y eso fue lo que como que me trajo esa incógnita de por qué él, siendo cristiano, no podía participar y no lo querían ni cerca de ahí. Porque él tenía él tenía algo que era repelente al mundo de los espíritus. Y eso me llamó la atención desde los 8 años. Desde los 8 años, cuando yo vi esa experiencia, yo dije, hay algo raro aquí. Él siempre está en un mundo aparte. Este mundo es sucio. Aquí te echan una agua hedionda. Aquí te hacen un sinnúmero de cosas que no me gustan. Pero tengo que hacerlo porque soy un menor. No tengo la capacidad. Pero mi hermano es menor. Y él no tiene la suficiente edad para ser independiente. Pero mi abuelo no lo quiere ahí. Y eso me llamó. Vemos que esa gente tienen sus niveles de trabajo sucio. Como sacrifican animales, beben cosas sucias. ¿Llegaste a eso? No, ni siquiera cuando en un tiempo me vi en un asunto de adolescente y de joven a bailar gaga, ¿tú sabes lo que es? Sí, claro. Había que subirlo en la silla y yo, no, a mí no me vengas con eso. Que había que meterlo en la silla, echarle una agua extraña. No me vengas con eso, que yo no entro ahí. Porque que yo puedo decir que hay una preparación previa, hay un punto donde Dios no permite que tú te expongas tanto. Un ejemplo, yo tenía resguardo. Yo estaba resguardado. Sí. Y llegó un momento donde a mi hermana yo la iba
casi estrangular por un asunto que pasó cuando yo tenía unos 10 años, por ahí. Yo tenía 12 años. Y cuando pasó esa escena, mi abuelo dijo, no, yo no te puedo dejar así, tú eres demasiado malo, yo tengo que hacer algo. Y tomó un fuete y un asunto, hizo una oración y me dio como 7 fuetazos. Y yo vomité el resguardo. Y yo después me di cuenta que él tuvo que liberarme porque, te imaginas, siendo un ministro en actividades y tú estando bien atado, tú bien atado con asuntos de brujería y cosas, él tuvo que romper eso. O sea, yo viví en ese mundo oscuro. Yo te puedo decir, yo vi manifestaciones, yo sé lo que, como algunas mujeres que hoy están en la iglesia, como que están en la iglesia y todavía no han roto con esa maldición. Yo vi boda de 2 espíritus, sí, entre Santa Marta y Anaísa, y Santa Marta la Prieta y la Colorada, donde usted ve hoy mujeres que no pueden tener un marido, no pueden tener un esposo, tienen que vivir. Usted va a notar, va a ver mujeres que tienen, un ejemplo, 5 hijos con 5 hombres distintos. Nunca puede casarse con un hombre en casa porque ese espíritu no se lo permite, porque ellos hacen una boda a veces. Ellos hacen una boda con ciertas personas, ellos buscan personas selectivas para eso, para ellos hacer su boda, y eso le impide a esas mujeres tener sus esposos o pueden vivir, como dicen por ahí, en concubinato con cualquier hombre, pero el día que se casen nada más duran un mes. Es porque esa persona está poseída por ese espíritu, que nunca le va a dejar casarse hasta que no sea liberada. Wow, esto es profundo. Demasiado profundo. Ese espíritu llamado Santa Marta. La función de la Colorada, no sé si usted sabe cuál es la función, la que usted dijo, la Colorada, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la función de ella? Prácticamente la Colorada está fusionada con la Prieta. Vamos a decirte, usted me dirá, ¿cómo tú puedes saber de Santa Marta? Porque el error de la gente es creer que Santa Marta es un espíritu femenino y ya nada más la mujer la pueden tener. Este que está aquí, este servidor que está acá, estaba poseído por ese espíritu. Por Santa Marta. Por Santa Marta. Y eso no quiere decir porque la gente tan pronto venga un homosexual y dicen, ahí está Santa Marta. No, Santa Marta es mucho más fino de ahí. Santa Marta es fina. Tiene un trabajo bien fino. Un ejemplo, yo recuerdo en una ocasión liberando a una joven de ese mismo espíritu. Cuando yo le hago una pregunta, ella me mira con una rabia. Y yo le digo, ¿por qué me mira con tanta rabia? Y me dice, lo que pasa es que yo te conozco a ti. Te dijo el demonio. Me dijo el demonio, yo te conozco a ti. Tú me has sacado de bastante cuerpo. Y yo le digo, ¿de dónde nos conocemos? Y me dice, yo estuve en ti. Y yo le dije, ¿cómo que tú estuviste en mí? Sí, yo estuve en ti. Y le dije, ¿cómo saliste? Bueno, muchos ayunos y muchas oraciones me forzaron a salir. Y yo le dije, ¿y cuál era tu función en mí? Y ella, mi función en ti era que yo provocara que cuando tú llegaras a los lugares, las mujeres te miraran y te cayeran encima. Y yo nunca noté eso. Para mí era algo como extraño, normal. Un ejemplo, yo llegar a una discoteca, llegar y de repente alguien de la nada me diga, mira, fulana te envió cerveza. Es como extraño. Tú no ves a nadie, tú no las conoces, no te conoces. Lógico. Y simplemente porque tú llegaste y no sé, quise darte cerveza, bebe. Otra decían, toma dinero. O sea, era algo como muy fino porque es un punto que Santa Marta tiene donde provoca o está en ciertas personas para provocar que cuando esa persona tenga contactos sexuales con otra persona, le desgracie la vida. Wow. Usted va a notar que hay mujeres preparadas para empresarios. Hay empresarios que van a tener relaciones con una mujer y nunca más volverán a ser empresarios. Jamás. Porque ese espíritu está preparado solamente para empresarios. Usted va a notar que por más rara que sea una persona de cara, un ejemplo, si tiene ese espíritu y usted va a venir con todo, ¿qué tú haces? No, yo lo que trabajo, soy operario, gano bien. No, tú no me interesa. Me interesa gente de alta alcurnia. ¿Por qué? Porque esas personas obtienen ciertos puntos cuando pueden destruir a un empresario o cuando pueden destruir a un pastor. La mayoría de la gente desconoce ese mundo. Wow. Tú me dices entonces que Santa Marta clasifica sus víctimas. Clasifica hombres y mujeres para ejercer sus planes.
ahora mismo ella no está muy contenta con lo que estamos hablando. No. Porque sabe que está siendo descubierta en ciertos puntos. Pero usted va a ver hombres, va a notar hombres que de repente andan por ahí normal, pero atraen mucho. No es normal. No es normal. Tiene ese espíritu con una asignación fina para provocar caídas y para provocar ataduras en otras personas. Y usted mencionaba algo clave de la función de Santa Marta, como mujeres no pueden estar con un solo hombre. Eso. Ella en su naturaleza quisieran, pero hay algo que le impide. En su naturaleza, casi ninguna mujer, aunque sea prostituta, aunque ella se prostituya, no quiere prostituirse. Ninguna mujer quiere estar en ese mundo. Es difícil usted tener relaciones con una persona que no amas, que no quiere, que quizás esté malodienda, una persona que no huela bien. Así es. Es difícil tú querer vivir con una persona así, pero hay espíritu y hay necesidades extremas que te llevan a eso. Entonces, hay un punto. Todas las mujeres, cuando ven a un hombre que le atrae, que le gusta, y llegan a tener un contacto, lo que quieren es casarse. Pero ustedes van a notar que cuando se casen empiezan los pleitos, empiezan las batallas y tienen que destruirse. Pero nótese que muchas veces esa persona termina la relación entre casados, pero después viven normal, en concubinato. Uno por su casa y otro por... Los que no pueden vivir juntos entre casas. Santa Marta no se lo permite. Wow. No se lo permite. Interesante. Muy interesante. Y de verdad que ese espíritu está trabajando en este tiempo. Bastante. Está dentro de la iglesia y la mayoría de la gente no lo sabe. Y eso le iba a decir. Hay mucha gente que no lo sabe, pero ese espíritu está dentro de la iglesia, destruyendo mucho matrimonio. Y mucha gente dirían, pero ¿y qué pasó? Ese matrimonio estaba bien y se destruyó. Mira lo que pasa, Reinaldo. Se nos ha enseñado a nosotros algo que no es real. Y nos dicen, cuando usted viene, tan pronto usted confiesa a Jesús, ya usted es libre. Y eso es un error. Eso es mentira. La liberación dentro de una iglesia es muchas veces progresiva y gradual. Wow. Escuchen, pueblo. La liberación. Cuando yo veo, he visto mucha gente diciendo, yo tengo el ministerio de liberación. Y yo le digo, ¿cómo es el ministerio de liberación? Cuando yo estoy predicando me caen gente endemoniada y yo veo los chillones. Le digo, no, tú tienes un ministerio que lleva consigo manifestaciones. Una cosa es manifestaciones de liberación y otra cosa es liberación en sí. Esto es RCA, Radio Cielos Abiertos. Te voy a invitar a que tú te suscribas, comente y comparta, porque esta entrevista está demasiado poderosa. Pastor, seguimos. Ok. Vuelvo y te reitero. Vamos a recapitular. Vamos a recapitular dónde estábamos. Nos han enseñado que tan pronto venimos al Señor, somos libres y somos salvos y sanos. Lo único que hacemos cuando nos convertimos es ser salvo inmediatamente. La liberación muchas veces es progresiva y gradual. Dentro de la iglesia no se practica la liberación a fondo como se debe trabajar. Y esa es la razón por la que tenemos tantos desniveles o desajuste dentro de la iglesia. De hecho, hay pastores que ni siquiera les gusta que le hablen temas abiertos de la liberación porque es complejo. Es complejo. ¿Por qué? Porque imagínese usted, usted entra un día, tú no eres drogadicto, un ejemplo, pero un día en chelcha, en relajo, en una bacanería por ahí, en un teteo, alguien te dice, vamos a meternos, y tú te metes, te da un jalón de polvo, y tú dices, yo no me meto. Usted abrió un portal. Usted puede dejar de fumar, usted no puede fumar droga jamás, o vamos a decir, consumir, y esa puerta está abierta, ahí, abiertita, esperando un momento de cualquier descuido, porque usted ve que una persona que un tiempo estuvo en las drogas, después usted lo vio rugiendo en un altar, predicando fuerte, claro. Cuando se descarga vuelve a las drogas. Si fue libre no puede volver ahí.
No, él no fue libre nunca, porque él nunca cerró esa puerta. Él nunca desautorizó ese espíritu que él abrió de manera inconsciente o de manera consciente. Entonces, esa puerta está ahí, esperando tu descuido para volver a incurrir en lo que tú hacías antes. Entonces, aquí siempre hay un punto donde nosotros decimos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? Cristo es la verdad, ok. Pero usted notará que usted se convierte y usted no es libre de una vez. Y Cristo es la verdad. Pero hay una verdad que te hará libre y es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Tu verdad es que usted vivió en un mundo de desorden y tiene que empezar, porque es la razón. A veces yo digo yo he visto muchas personas diciendo, o he escuchado personas diciendo, no sé, yo estuve orando y cuando yo empiezo a orar, a los 15 minutos empiezan a bombardearme muchos pensamientos y yo empiezo a reprender al diablo. Pensamientos raros de donde yo estuve en una discoteca. Esos pensamientos que te llegan, te están diciendo, esos son los pensamientos que el mismo Dios te está recordando y muchas veces le decimos que el diablo, Señor, reprenda al diablo. No reprenda al diablo. Tú lo que tienes que saber es que esas son las cosas que tú hiciste en el pasado que están interfiriendo en tus oraciones ahora. Y Dios te está diciendo, esas son las puertas que están abiertas, ciérralas. Que están haciendo interferencia en tus oraciones. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cada vez que llegue ese pensamiento, pidamos perdón por esa acción de pecado que hicimos. Y tan pronto te digan, mira, yo estuve, no sé, te recordaste de momento que en un tiempo atrás, hace 20 años, porque ¿qué tiene que ver 20 años con un momento de oración ahora? En 20 años estuviste, no sé, en un hotel X con una persona y cuando empiezas a orar te recuerda a esa persona. Dios te está diciendo, yo perdoné, yo agarré, te salvé, pero esas transgresiones que están ahí, tienes que pedir perdón por ello. Por eso fue que Nehemías, antes de empezar a restaurar la nación, primero empezó a pedir perdón por los pecados de los antepasados, porque eran brechas que estaban abiertas ahí, que hasta estaban haciendo interferencia. Entonces, cada vez que vamos a de rodillas y vemos y nos pasan por la mente esas situaciones, lo primero que tenemos que decir, Señor, mira, perdóname por esa acción que yo hice. No me tome en cuenta ese pecado. ¿Sabe qué? Le quitaste de legalidad diablo en tu vida. Wow. Pastor, hay personas que en este tiempo, personas inconversas, y yo sé que muchos inconversos van a ver esta entrevista, que hacen pacto con el diablo y le están entregando sus hijos a Satanás. ¿Qué te digo? Mira, todo el mundo tiene algo en quien cree, en lo que cree. Hay personas que creen que Satanás le va a proteger sus hijos. Porque Satanás, cuando él va a hacer pacto con la gente, él no se presenta como un villano. Él se presenta como un caballero. Él se presenta como un alguien y él viene con doble cara. Él te viene con una cara sencilla de negociante. Él te va a venir, si tiene que venir con un traje, te va a venir con un traje. Satanás es experto negociando. Entonces, la persona lo que anda buscando es protección. Y Satanás le brinda esa protección. Él se la ofrece. Es lo que no puede cumplir con ella. Porque yo le hago una pregunta sencilla a la gente. La pregunta es, ¿podrá un diablo proteger una alma que él mismo desea verla en el infierno? ¿Podrá Satanás guardar una vida cuando él mismo ya está condenado? Es imposible. Entonces, Satanás tiene algo que me encanta como él trabaja. Y es que a pesar de que él es derrotado, él nunca va a trabajar desde su forma, desde la posición de derrotado. Él trabaja desde la posición de espíritu. Como espíritu, él sabe que puede influenciar a la gente. Como espíritu, él sabe que puede negociar y engañar a la gente. Como persona derrotada, no. Satanás, aunque está derrotado, él nunca se vende como alguien que está derrotado. Él siempre se vende como alguien que todavía puede influenciar a alguien, porque él es un espíritu. Entonces, ahí es donde él tiene gran ventaja a la iglesia. La ventaja que Satanás le tiene a la iglesia es que él milita desde la posición de espíritu y nosotros desde la posición de la carne. No, es que yo soy carnal y es que como carnal tenemos debilidad. Esa es una mentira que el diablo te entregó. El diablo te enseñó. Porque si a ver vamos, por las escrituras, vamos a notar, vamos a ver que Satanás y nosotros estamos en el mismo nivel. Explíquenos.
Te lo voy a explicar porque hay gente que... El mundo espiritual es un poco complejo y tan pronto tú estás hablando cosas, la gente dice, viene con herejía. ¿Qué la Biblia dice que es Satanás? Príncipe. La Biblia dice que nosotros somos príncipes. Sí es. ¿Qué dice la Biblia que Satanás es? Satanás es el rey de este mundo. La Biblia dice que nosotros somos reyes andantes. O sea, desde la posición. Entonces, cuando la Biblia dice, mire, no deje que Satanás tome ventaja alguna, significa que tenemos los mismos niveles. Si él dice, no le dé ninguna ventaja, una ventaja no le dé, significa que somos iguales. Estamos compitiendo. O sea, estamos en una competencia, pero en una competencia igualada. Porque si yo soy el que le doy ventaja, si yo no se la doy, estamos y de hecho nosotros le tenemos una ventaja por encima a Satanás que no la conocemos. Y es que tenemos la mente de Cristo. Satanás no. Satanás no sabe lo que puede pasar mañana. Él no sabe. Nosotros, con la mentalidad de Cristo y conectado con Él, podemos saber lo que puede pasar mañana. Él no tiene esa ventaja. Pero ¿cómo Él nos lleva ventaja a nosotros? Que Él milita desde espíritu y nosotros desde carne. Nunca creemos que somos lo suficientemente capaces de alcanzar niveles mediante el espíritu que nosotros tenemos. Y esa es la razón por la que vivimos siempre y que yo no puedo, soy incapaz. Pero es que Dios cuando te vio, no te vio como carne, te vio como espíritu. Un espíritu que tiene conexión con Él. Esa es la diferencia. Ataque, pastor, ataque que usted ha recibido en su iglesia, que usted ha entendido que ha sido de brujo. ¿Cómo ha manejado eso? Mira, la primera vez que en mi iglesia hicieron una enviación, lo enviaron con un niño de una forma extraña. Y era un niño y estaba desnudo. Un niño como de 2 años. Desnudo, descalzo y raro. Estábamos haciendo una campaña al aire libre. Era cuando yo estaba iniciando. Y cuando estaban en el culto, estábamos en el servicio, vinieron, el niño tiró, nadie casi vio cuando tiró, solo vieron cuando la funda cayó en el centro, donde estaba la actividad, y todo el mundo empezó como a sentirse raro. Y no recuerdo quién era que tenía el micrófono, le dije, pásame el micrófono, güey, préstame. Y yo empecé a orar, y cuando yo empecé a orar, a la derecha, a la izquierda, en el fondo, en el centro, por donde quiera, estaban cayendo la gente endemoniada. Y eso provocó, ese culto provocó que la gente dijera, allí hay un pastor que Dios usa tremendo. Y la gente iba, cada martes era un toque de queda en esa calle. La gente venía por diferentes lugares a ver. Y en ese tiempo yo era delgado y en ese principio, más delgado que ahora. Y la gente empezaron de hecho, llegó un tiempo donde la gente no quería entrar a la iglesia. Querían ir al servicio porque estaban ocurriendo muchos milagros, muchas manifestaciones, pero la gente no quería entrar a la iglesia. Porque a veces la gente entrando a la iglesia goteaban, ¡bum! Y no querían entrar ahí. Y ese primer ataque era una funda, pero tenía un olor, pero feo. Mucho desecho de aguas extrañas. Otras veces vi un maco cocido. Sí. Sí. Y para mí, yo me río porque que eso a mí no. Al contrario, cuando yo veo que un brujo está haciendo, me está tirando brujería, yo entiendo que la iglesia está en un punto fuerte. De lo contrario, no hiciera nada. Cuando una iglesia está siendo atacada, no todas las iglesias son atacadas por un brujo. No todas. Ok. Su miedo, pastor. Usted puede decir, tengo miedo a esto. ¿A qué? Miedo. Yo no te puedo decir que sea miedo. Te puedo decir que es una... Lo mío es como no fallarle a Dios, pero no es miedo. Es como mi deseo rendírselo a Dios a tal punto que yo nunca vea que yo lo ofenda, que yo diga, ok, que se armó un escándalo, le falló a Dios y eso es escandaloso. Pero no es miedo, es mayormente mi cuidado. Porque el miedo es un espíritu. El miedo es un espíritu. Satanás lo primero que trae es miedo para entonces abrir una brecha.
Satanás nunca abre una brecha si primero no introduce el miedo. Entonces yo no le tengo miedo a nada. Ni miedo antes, le tenía miedo a lo que la gente podría hablar de mí, de lo que podía decir, y al final terminaron hablando. O sea, la Biblia dice, y Job, lo que a Job le tuvo miedo fue lo que le sobrevino. Cuando tú le tienes miedo a algo, tú lo atraes. El miedo es un magnetismo de la desgracia. Por eso yo no tengo miedo. Esto es conociendo el mundo espiritual. Conociendo el mundo espiritual con el pastor Michel. Si usted quiere ver la segunda parte de esta poderosa entrevista, escríbanos en la parte de abajo. Ahí estaremos leyendo todo tu comentario. Si quiere la segunda parte con el pastor, le voy a invitar a ustedes también que se suscriba, que active la campanita de notificación. Pastor, su palabra final a esa audiencia que le está viendo ahora mismo. Mi palabra final para ustedes es que traten de comprender el mundo de la tiniebla. Busquen los conocimientos, hagan las preguntas necesarias para usted conocer a fondo el mundo de la tiniebla. El mundo de las tinieblas. Nosotros hablamos algo por encima, porque es a modo de preguntas, a modo de interacción. Pero el mundo de la tiniebla es mucho más fino de lo que usted puede imaginarse. Estoy aquí, estoy disponible para que hablemos no una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Todas las veces que sea necesario hablarle del mundo espiritual por esta plataforma, pueden contar conmigo. Ustedes se le dijeron que se suscriban, suscríbanse. Y las preguntas que tengan concerniente a lo que usted pudo escuchar, háganla. Y cuando retornemos en la próxima, lo haremos en base a las preguntas que usted haga, contestándolas. Así es. Así es que ore, busque de Dios y no se detenga. Nunca visite un brujo. Ahí estuvo la palabra del pastor Michel. De verdad, comparta, amados. Déjenos su pregunta que la vamos a leer. De verdad que un privilegio para mí tener al pastor con nosotros aquí. Tu siervo Reinaldo Martínez, quien te habla. Y el video que está saliendo a continuación le puede dar para ver más de RCA Radio Cielos Abiertos. Hacia una próxima. Bendiciones. Dios te bendiga. Este video que acabaste de ver está en nuestro canal de YouTube y lo vas a encontrar como RCA Radio Cielos Abiertos. Y te voy a invitar a que te suscribas, comente y comparta, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.